A dar una pequeña porción. Trataremos de ser un poquito con más celeridad por asuntos de tiempo. Em, Solo quería reintroducir mucho de lo que dijo la doctora España hace unos segundos sobre precisamente la variedad de espectros que existen dentro de el síndrome preclántico y quizás probablemente en función del entendimiento de que existen diferentes comportamientos de una patología que por definición es multisistémica porque es endotelial, no debiera sorprendernos comportamientos distintos de estas pacientes. Y creo que incluso no utilizo el término de preeclampsia atípica porque estoy estableciendo em, como si existiera un patrón típico que obviamente pues en general lo existe, pero como presentó la doctora y los otros ponentes, existen otras variaciones y otras manifestaciones que no debieran ser vistas como, eh, como casos raros, probablemente porque no los estemos buscando o documentando. En esta misma línea, este, existió en algún momento para Einstein y posteriormente Stephen Hawking, ninguno logró lo que ellos soñaban como la teoría de la totalidad, donde ellos querían unir sus hallazgos en cuanto a electromagnética, gravedad, relatividad, etcétera. Y creo que la preeclampsia se comporta igual. La preeclampsia tiene componentes hemodinámicos, componentes moleculares, componentes endoteliales, y a veces queremos hacer la teoría única, la teoría del todo, como planteaba Einstein, y realmente la preeclampsia no se va a comportar así. De hecho, hasta escaso unos años se hablaba de que la preeclampsia era causada por la placenta, porque la presencia de preeclampsia en enfermedad del trofoblasto hacía imprescindible al feto para desarrollar el síndrome, lo cual resultó equívoco. Y el que en la mole datiforme existan síndromes preeclámpticos, sobre todo, son los más tempranos descritos. No significa que en pacientes o en otras mujeres el feto estuviera involucrado en el desarrollo del síndrome, como explicó la doctora hace unos minutos, que tiene que ver con la aceptación de un halo injerto y todos los cambios moleculares y de inmunología que deben existir, y un defecto de esto mínimo genera este tipo de síndromes. Por tanto, hoy es aceptable de que la preeclampsia tiene origen fetal, placentario y materno. Es multisistémico porque es endotelial y prácticamente único en el embarazo humano, solo existen modelos experimentales en animales. Caracterizado por pilares como son resistencias vasculares sistémicas aumentadas, exageración de la agregabilidad plaquetaria y consumo del mismo, activación del sistema de coagulación y disfunción de células endoteliales. Los criterios de severidad ya los conocemos muy bien: cualquier manifestación de daño a órgano e hipertensión severa, sistólica y o diastólica, y recordar que la proteinuria en el Task Force del 2013 sale como criterio obligante diagnóstico y sale como criterio de severidad. Eh, una vez más, recuerdo lo que mencionaba la doctora España hace unos minutos, donde existe una gran cantidad de cambios a nivel moleculares, y cuando nos enfrentamos a la hipertensión proteinuria o a la hipertensión de novo, llevamos varias semanas de desventaja sobre la patología, y ha sido probablemente la razón de que nos ha costado ponernos por delante de la enfermedad. Ha sido causa líder por décadas. En las últimas publicaciones a partir del 2016 ha estado siendo superada en una mayor aceptación de la parte clínica de hacer las terminaciones o las interrupciones de embarazo en forma oportuna. El pronóstico va a depender, entre otras cosas, la edad gestacional que inicia la enfermedad, en general a más temprano inicio, más agresiva es.
a la severidad de de la enfermedad, que puede ser por presentación del paciente, como por tardía atención de la paciente y dejarla evolucionar hacia estados más severos o complicados, y la presencia o no de desórdenes médicos preexistentes, sobre todo la hipertensión crónica, complicaciones conocidas bien por ustedes: desprendimiento de placenta, síndrome HELP, edema pulmonar, cardiomiopatía hipertensiva, falla renal, hematoma de hígado, accidente cerebrovascular y la muerte. La hipertensión, pues obviamente impacta cualquier órgano o sistema. Nosotros vamos a revisar algo del sistema cardiovascular. Ya sabemos que principalmente la mayoría de los colegios importantes y la universalidad es la aceptación de fármacos para el manejo de la hipertensión severa o la crisis, como querramos llamarle, la aceptación o la aprobación, no siempre con la mejor evidencia del uso de la betalol intravenoso, hidralazina intravenosa y nifedipina vía oral. No es secreto que los consensos mundiales sobre hipertensión en pacientes no gestantes no ven con buenos ojos el uso de hidralazina y nifedipina por su comportamiento errático, pero hasta el momento toda la evidencia obstétrica o la ausencia de evidencia en obstetricia sigue respaldando la utilización, además de la betalol, el uso de hidralazina y nifedipina. Cuando revisamos una vez más los consensos mundiales sobre emergencia hipertensiva, por ejemplo, en el cuadro inferior derecho, donde aparecen la mayoría de los síndromes clínicos hipertensivos, como encefalopatía hipertensiva, disección aórtica, infarto al miocardio, síndrome coronario, edema agudo de pulmón, preeclampsia está incluida, daño renal, etcétera, el fármaco que más se repite en cuanto a evidencia positiva en todos estos escenarios es el betalol, y es el que, por lo menos que aparezca una nueva evidencia, hemos adoptado como primera línea si no hay contraindicación, como por ejemplo frecuencia cardíaca baja o antecedentes de asma. Es el fármaco que hemos utilizado de primera línea, y posteriormente, ante refractariedad o querer obtener mejor respuesta en caso de fallo, utilizamos hidralazina. Cochrane también sigue estableciendo la utilización de estos tres fármacos para uso en obstetricia. Lo que el Committee Opinion del Colegio Americano establece como antihipertensivos de segunda línea, y esto puede ser un tema de discusión, es la infusión de la betalol, y para muchos hospitales la infusión de nicardipina. Nosotros habitualmente utilizamos una infusión de la betalol, y ante el fracaso o el tope de dosis, que también es otro tema de discusión, podemos utilizar un goteo de nitroglicerina. La furosemide, obviamente pudiera existir un campo de discusión más amplio, pero hasta el momento hay bastante evidencia de la utilización de furosemide para emergencia hipertensiva, sobre todo en posparto, donde hay un número importante de pacientes que genera hipertensión severa posparto por una mala respuesta a la redistribución de fluidos al intravascular luego de expulsar feto, placenta y la involución uterina. Existe lo que pudiera llamarse una hipertensión hipervolémica, y probablemente mucha evidencia de estas avale la utilización como fármaco interesante y positivo para abatir la presión hidrostática producto de la redistribución de fluidos al intravascular. La hipertensión severa afecta cerebro, corazón, pulmón, y es lo que más o menos vamos a decir en algunas diapositivas. El pulmón queda incluido porque es difícil divorciar el corazón-pulmón porque forma parte del circuito central periférico. El doctor Mario López Llera, mexicano, uno de los primeros abanderados en la utilización de sulfato de magnesio en los años 60-70, no fue apoyado en su momento. Tiene publicaciones muy interesantes en revistas de alto impacto como el American Journal in Obstetrics and Gynecology. Y desde ese entonces el doctor López Llera, que fue desoído, hablaba sobre disfunción y claudicación ventricular en pacientes preclánticas, inicialmente en forma de estudios anatomopatológicos en pacientes que habían fallecido, y posteriormente desde el punto de vista funcional con la disponibilidad de la sonografía. Disaya también en el año 96, en el British Journal of Obstetrics and Gynecology, habló de anormalidades cardíacas en pacientes con preeclampsia que ingresaban o desarrollaban un edema pulmonar. 25% de estas pacientes con edema pulmonar secundario a preeclampsia de esta publicación tenían disfunción diastólica ventricular izquierda, y 75% tenían llenado diastólico ventricular anormal. Incluso existe esta publicación de Walter, interesante si la juzgamos en la justa dimensión,
Y esto es frecuente y muchas veces o no le damos importancia o la evaluamos de forma diferente y el paciente se aqueja, incluso se atreve a ponerlo como un signo patognomónico de la hipertensión severa en preeclampsia y se describe como la angina en este tipo de pacientes. Y muchas veces o nos genera confusión de manejo, de abordaje o de percepción diagnóstica. Incluso lo que sospechan es un infarto agudo del miocardio, que ojo, no descartamos un infarto agudo por disfunción ventricular en una paciente preclántica, pero tomar en cuenta esta sintomatología de dolor torácico en estas pacientes. Phyllis Diamond, en un Current Cardiology, en 2001, también revisó y encontró hipertensión severa en preeclampsia con disfunción diastólica asociada a edema pulmonar, fallo cardíaco y muerte súbita. Obviamente, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial, es otro espacio de discusión con la miocardiopatía peripartum. La fracción de eyección puede ayudarnos a hacer alguna aclaración, pero no nos queda espacio para esta discusión. Es un eco eje largo de un corazón, si se fija en una paciente preclántica, nuestra, con una disfunción ventricular. Fíjense las dimensiones ventriculares en sístole y diástole, prácticamente sin cambios, lo que denota la incapacidad de contractilidad ventricular en esta paciente. Este es un corte transversal donde de igual manera lo que intentamos es ver las dimensiones ventriculares comparadas en sístole y diástole, determinando que existe muy poca movilidad en este tipo de paciente que puede complicar desde el punto de vista cardiopulmonar en forma severa. Esta es una casuística que hemos estado guardando los últimos 2 años. Son específicamente pacientes con diagnóstico de preeclampsia severa asociado a edema agudo de pulmón, buscando el componente cardiogénico, recordando que el edema pulmonar, como vamos a ver ahora en unos minutos, en un segundo, tiene un componente altamente mixto. El edema pulmonar preeclántico tiene un componente cardiogénico porque la poscarga está aumentada, un componente no cardiogénico por el daño endotelial, y puede tener incluso un componente iatrogénico por el mal uso de fluidos. Se estima que el 75% de las pacientes preeclánticas en edema pulmonar, repito, mixto, tiene un comportamiento predominante cardiogénico y el 75% o un cuarto restante tiene un componente predominante de fuga capilar y hace un edema pulmonar de predominio no cardiogénico. Aquí tenemos las pacientes, aquí tenemos la medición de ProBNP para compromiso de corazón, vemos cifras bastante altas, hasta de 15.000, 12.000, 11.550. La última paciente fue hace como 2 semanas que ingresó en edema pulmonar con compromiso ventricular, 2.491 de valor de NT ProBNP. Y la troponina también altamente elevada en la mayoría de los pacientes, llegando hasta esta paciente que fue la última que vimos en 222. Vemos además que además de esta población en edema pulmonar con un gran compromiso de la función contráctil miocárdica, se asociaron otros fenómenos como taquicardia ventricular y 2 pacientes con infarto del miocardio. Así que estamos dándole seguimiento a esta población. Las arritmias ventriculares no son tan infrecuentes. Recuerden que las arritmias ventriculares tienen letalidad alta por respecto a las auriculares y esto puede aparecer o hacerse desapercibido en una paciente preclántica en emergencia hipertensiva y está asociado a la fisiopatología del edema pulmonar. Esta fue una paciente que vimos también hace un tiempo. Este es un monitor, pues, vamos a decir en vivo, lo filmamos, donde aparecen contracciones ventriculares prematuras. No entendí por qué el ciclo o el ritmo era cada 5 latidos hacia una ventricular prematura, pero estas arritmias ventriculares no son infrecuentes en la paciente. Con respecto al edema pulmonar, que sigue siendo vascular, se habla de hasta un 6% de las emergencias hipertensivas en el síndrome preclántico. Está facilitado por disminución de la presión coloidosmótica o la presión oncótica, alteración de la permeabilidad capilar y aumento de la presión hidrostática. No es necesario utilizar fluidos de medida rutinaria para expansión intravascular y algunas entidades como el Royal College del Reino Unido en obstetricia establece que en caso de que utilicemos infusiones como sulfato de magnesio, oxitocina posparto, poscesárea, en lo posible no exceder la cantidad de líquidos de 80 mililitros por hora. Esto tiene una evidencia apenas de una publicación, pero más o menos es lo que queda escrito para la restricción hídrica en estos pacientes y la expansión del
intravascular no forma parte de la mejoría de estos pacientes. Como decía, el edema tiene un componente hidrostático, un componente de permeabilidad y tiene un componente propio de la preeclampsia. Como mencionaron en pláticas anteriores, hay escenas grises u oscuras del síndrome aún no descubiertas que facilitan ciertos escenarios. Como les dije, el edema pulmonar tiene un componente cardiogénico y un componente no cardiogénico. La mayoría tiene un predominio de comportamiento cardiogénico. Benedetti también clasifica en la década de los 80 como componente multifactorial. Y pues todo lo que se ha descrito en las prácticas anteriores, hay una disminución de la presión oncótica, hay leak capilar por daño endotelial, hay aumento de las resistencias vasculares periféricas, lo cual aumenta la poscarga, disminución del gasto cardíaco por fenómenos de contractilidad y disminución del índice de volumen latido ventricular izquierdo. Eh, Esto es más o menos el comportamiento habitual. Esto puede ser modificado por el manejo de las pacientes, pero en el momento de la publicación se hablaba de que 50% ocurrían en el anteparto y la posparto habitualmente ocurren en una relatividad tardía entre el cuarto y quinto día postparto. Esto ya lo conocen muy bien, se acompaña de dificultad respiratoria, uso de músculos accesorios, disnea paroxística nocturna, tos, expectoración rosada o franquemoptisis, ritmo en un S3, estertores y osibilancia, y la placa de tórax pues, puede tener infiltrados bien conocidos, efusión pleural, y pues pueden acercarse un poco más rápido con la utilización de la sonografía pulmonar o de tórax para determinar líneas B y documentar el edema agudo de pulmón. Habitualmente vamos a encontrar hipoxemia, CO2 normal o disminuido. Es una placa pues infiltrada en edema pulmonar de una paciente nuestra. Ya los autores han empezado a ver los últimos años una disminución de la eclampsia con un aumento del edema pulmonar como una causa de morbilidad severa más frecuente y se ha estado convirtiendo en la causa de muerte más importante en pacientes con preeclampsia. En esta otra publicación, en el Obstetric and Gynecology del College, Liu y colaboradores encontraron una disminución en la tasa de eclampsia con un predominio del edema pulmonar, lo que les hago la alerta de buscar esto en forma temprana una vez ingresen nuestras pacientes con diagnósticos de emergencia hipertensiva secundaria preeclampsia, de que este es el comportamiento que se está dando una vez que se ha ido disminuyendo las posibilidades de desarrollar eclampsia. Esta otra publicación nigeriana también establece una disminución de la eclampsia para darle espacio al comportamiento más frecuente y más letal del edema agudo de pulmón por encima de las complicaciones neurológicas. En las pacientes que desarrollan edema pulmonar en el transcurso de su atención aguda tienen por pronóstico, hay que evitar la sobrecarga y el edema pulmonar, hay que tener un reconocimiento temprano u oportuno para mejorar el pronóstico de estas pacientes que ingresan a la unidad de terapia intensiva, pues ya sabemos que el manejo requiere oxígeno suplementario en las posibilidades o modalidades de flujo libre o presión positiva no invasiva invasiva. Y más allá de cualquier discusión, pues tratar, si está embarazada, de mantener un apego 2 arriba de 70 y una saturación por encima de 95% para beneficio fetal. La furosemida está indicada tanto para cualquiera de las modalidades de edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico, de primera línea en el comportamiento cardiogénico y de segunda a tercera línea la furosemida para edema pulmonar no cardiogénico luego de instalar el suplemento de oxígeno a presión positiva. La morfina, que la literatura dice que no termina de avalarla como efectiva en el edema agudo de pulmón, pero chistosamente aparece en la mayoría de los protocolos de atención. Y obviamente abatir la poscarga con la utilización de antihipertensivos que ya mencionamos. Soporte ventilatorio invasivo o no invasivo, eso es un criterio clínico de cada paciente y cada médico. Y la nitroglicerina como optativa para edema pulmonar con disfunción ventricular sistólica. En su momento, estas fueron las pacientes que tuvimos para reportar y presentada en FIGO en algún momento y luego desarrollada en un documento, en un paper. Lo que obtuvimos en ventilación no invasiva en ese momento fue que tuvimos un fallo del 10%, convertidas a modo invasivo, tuvieron que ser intubadas. Ninguna de las pacientes que recibieron ventilación positiva no invasiva tuvieron broncoaspiración y fuera del estudio nuestras pacientes al momento no hemos tenido ningún problema con respecto a regurgitación y broncoaspiración. Lastimosamente las pacientes em, que fueron transformadas a modo invasivo desarrollaron
neumonía asociada al ventilador, que esta es una de los aportes que nos pudiera hacer la ventilación no invasiva siempre y cuando elijamos bien los pacientes que no tengan un distrés severo. Y consideramos que la ventilación no invasiva es una opción para la paciente gestante. Obviamente ustedes conocen los criterios de intubación, trabajo respiratorio aumentado, trabajo respiratorio disminuido, compromiso del sensorio, desprotección de su vía aérea, desprotección de la vía del tracto gastrointestinal, hipoxemia severa, acidosis e hipercapnia. Solo para agregar una cosa, la hipercapnia permisiva, maniobra que algunos consideran positiva para pulmones inflamados en estados, por ejemplo, de AR10. La hipercapnia permisiva no es una maniobra recomendada en pacientes gestantes, recordando que la presencia de hipercapnia materna impide el cambio con el PO2 del feto. Necesitamos una disminución de la PCO2 materna para que el PCO2 fetal pueda ser eliminado por gradientes. Si nosotros aumentamos por razones iatrogénicas o terapéuticas, el PCO2 no se da el gradiente adecuado, el feto se torna acidótico por aumento del PCO2 fetal. ECMO realmente es una alternativa en la literatura. Al momento no hemos tenido pacientes que hayan sido candidatas o hayan ocupado un ECMO. Terminamos diciendo, la preeclampsia sigue siendo una enfermedad que genera alta morbilidad, que a pesar de conocimientos nuevos, intervenciones nuevas, sigue generando morbilidad y lastimosamente mortalidad. Parece haber una discreta disminución de la mortalidad. Muchas pacientes siguen complicándose por un reconocimiento tardío y existen cambios en cuanto al comportamiento de la enfermedad y debemos estar al conocimiento de ellos en la actualidad. Muchas gracias.